Dios bendiga tu vida, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Hoy vamos a hablar acerca de plantación de iglesias. En un video anterior explicábamos acerca de cómo plantar iglesias paso a paso y te daba algunos consejos o sugerencias a través de mi experiencia cómo deberíamos de plantar iglesias. Y una de ellas era acerca de que no puedes plantar una iglesia si no tienes el apoyo de una iglesia madre, de un ministerio que te esté apoyando, porque es muy difícil plantar iglesias de manera solitaria, como un llanero solitario, ¿ok? Porque te ves obligado a tomar de tus recursos personales o familiares para poder llevar a cabo ese proceso de plantación de iglesia y es muy cuesta arriba hacerlo de esa manera. Y te explicaba en ese video que yo lo he hecho así por muchos años y yo no recomiendo esa forma de plantar iglesias. Necesitas una iglesia madre. Por lo tanto, el pastor y la iglesia en general tiene que estar convencida acerca de esa visión de levantar una nueva congregación. Decíamos que primero hay que orar. Lo siguiente, hay que sensibilizar a la iglesia sobre este proceso que iniciamos de plantar una nueva congregación. Por lo tanto, líderes y miembros en general tienen que darte el apoyo. No solamente el pastor tiene que ir y decir, yo voy a plantar una iglesia, porque entonces estaría descuidando la iglesia local. El pastor necesita formar un equipo, hablábamos, para ayudar a esos plantadores a levantar esa nueva congregación. Por eso es importante que la iglesia esté involucrada en todos los sentidos, apoyando apoyando financieramente, espiritualmente a esos plantadores. Decíamos también que es importante que en ese equipo que se vaya a escoger sean personas que tengan diferentes dones para que apoyen a los plantadores y sean efectivos, ¿ok? A la hora de levantar esa nueva congregación. También decíamos que la oración nunca debe dejarse a un lado. Se ora antes, durante y después de la plantación de iglesias. Siempre tiene que haber un grupo de plantación de iglesias. Siempre tiene que haber un grupo de oración orando por la plantación de iglesias. Muy bien. Ya que la iglesia y el pastor están sensibilizados y quieren levantar la iglesia, y ya que se ha escogido al equipo de plantación, se envía al campo. Muy bien, se escogen los tiempos, qué días, qué horarios se van a ir, quiénes van a ir, qué costo requerirá ir. Nunca recomiendo que se vaya demasiado largo a levantar una iglesia. Debe ser relativamente cerca, ¿ok? Máximo una hora y media en carro, pero si se puede ir menos 30 minutos, mucho mejor. Pero bien. Eso dependerá entonces también de la iglesia madre si tiene los recursos para levantar una iglesia a una distancia larga. Muy bien, entonces se va al campo y lo primero que tienes que hacer estando en el campo es analizar el lugar donde está. Esto se le llama análisis de la comunidad. ¿Y qué se hace en el análisis de la comunidad? Pues se ora por el lugar, se ora, se intercede por las personas que están ahí, pidiéndole a Dios dirección a dónde podemos empezar. Y créame que Dios va a mostrar las personas, Dios va a abrir puertas a dónde se puede hacer. Se pueden usar diferentes estrategias para romper el hielo, si se puede decir, para abrir brechas, si se puede decir. Puedes usar campañas si tienes los recursos, puedes usar una campaña médica de igual manera si tienes los recursos, o puedes usar una estrategia trabajando con los niños, con diferentes estrategias, ¿ok? A mí me ha resultado mucho plantar con niños, así que yo empiezo mis iglesias levantando pequeños grupos de niños, haciendo una escuela bíblica, haciendo una escuela dominical. Estos a la vez me llevan a los adultos y de eso hablábamos en el video anterior. Muy bien, ya que has analizado la comunidad haciéndote preguntas como cuánta población es, cuántas iglesias hay, qué tipo de iglesias hay ahí. Tienes que saber de qué vive la gente,
quiénes son los poderosos o el cacicado del lugar, si es una colonia, el jefe del patronato, si es una aldea, y de igual manera, si es un pueblo, el alcalde. Tú tienes que ir a las personas que tienen autoridad y presentarte como iglesia, representando a la misión que te está llevando ahí, que vas a levantar una iglesia. Y muchas veces, créame, que esas personas que tienen autoridad terminan apoyando a esa nueva iglesia. Muy bien, tienes que estar orando siempre, tienes que saber la idiosincrasia, el contexto del lugar donde tú vas a plantar esa iglesia. De ahí, en siguientes visitas, tienes que hacer actividades evangelísticas. Una iglesia nueva, y no solamente una iglesia nueva, sino que una iglesia que se está levantando o que ya tiene tiempo, si no se está evangelizando, esa iglesia nunca va a crecer, hermanos. Una iglesia que no evangeliza nunca crece, ¿ok? Entonces tienes que hacer actividades evangelísticas. Siempre tienes que estar proclamando el evangelio en tiempo y fuera de tiempo, queridos hermanos. Es complicado a veces llegar a lugares donde se reúnen 5 o 6 personas y a veces los pastores o los plantadores dicen, es que la gente es dura. No, los duros somos nosotros, los duros son las personas que están en el lugar porque no están evangelizando, no están presentando el evangelio. Por lo tanto, siempre tienes que presentar el evangelio. En 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, y dice, perfeccionados, consolados, sé un mismo sentir y vivir en paz. Eso es lo que usted tienes que buscar y llevar a las personas. Tienes que llevar consolación, tienes que perfeccionarte en lo que Dios te ha enseñado, en lo que Dios te ha mostrado. En este caso es el evangelio. Y si tienes el evangelio, tienes que vivir el evangelio. Y si vives el evangelio, tienes que mostrar el evangelio. Y tienes que ser un ente de paz en ese lugar donde vas. Más cuando vemos que la sociedad en la cual nosotros vivimos es complicada y se va a poner más complicada y más difícil. Llevemos el evangelio de paz, el evangelio de la restauración que Dios nos ha dado. Entonces, tienes que siempre estar evangelizando. Por lo tanto, tú tienes que en esos tiempos de evangelismo, vas a ir conociendo personas, vas a ir conociendo familias, vas a ir conociendo lugares a donde puedes empezar esa nueva congregación. Entonces, cuando tú ya conoces personas y te van conociendo las personas del lugar, entonces ya tienes que iniciar en un lugar. Yo no recomiendo alquilar, hermanos. Cuando vas empezando una iglesia, mucha gente lo que piensa es una galera, lo que piensa es alquilar un local y tal vez la iglesia madre tendrá los recursos para poderte dar para un alquiler, pero muchas veces no. Y es ahí donde veo la queja de muchos plantadores diciendo, no tengo el apoyo de la iglesia madre solo porque no te dan el alquiler para que se puedan reunir. Hermanos, busca el patio de la casa de uno de los vecinos donde tú has estado evangelizando. Créeme que hay personas que te van a abrir las puertas de tu casa, las puertas de la casa de ellos para poder empezar reuniones evangelísticas o reuniones de discipulado en sus hogares. Patios, aceras, en la calle, debajo de un árbol, donde sea. No necesitas alquilar por el momento, hermano, un lugar, pero sí tienes que empezar en un lugar a donde formar las personas. Y esa es la segunda parte que tienes que hacer. Un plantador que no está formando gente, que no está discipulando, esa iglesia no tiene futuro, esa iglesia tiene a estancarse. Si solo son cultos, 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 cultos y cultos, y en esos cultos no está formando gente, sino que solo son predicaciones, que muchas veces esas predicaciones no son a veces ni evangelísticas, no son ni a veces ni formativas, solo son palabras de aliento a las personas, y no es que no las necesitan, pero lo que mantiene a una iglesia, a las personas en la iglesia, queridos hermanos, es la palabra del Señor.
Por lo tanto, ese discipulado tiene que ser al estilo de Jesús. No necesitas estar en un aula, aunque en este caso será en una casa, en un patio, como dijimos. Pero no solamente es llegar en el lugar y mostrarles la palabra del Señor, porque nosotros mostramos el conocimiento de la palabra del Señor para que las personas tengan un compromiso al señorío de Cristo. Muchas de las personas que tendrás en esos grupos seguramente no habrán aceptado a Cristo. Por eso es importante tener un material didáctico que lo lleve paso a paso a convertirse en discípulos de Cristo. Entonces, les damos conocimiento de la palabra del Señor para que tengan un compromiso al señorío de Cristo, porque Jesucristo no solamente nos salvó, sino que también es nuestro Señor. Y nunca tendrás entonces personas comprometidas, ¿ok? Si no son fieles al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante mostrarles el conocimiento real de la palabra del Señor. Ese compromiso al señorío de Cristo llevará a que esas personas tengan una transformación de carácter. Hermanos, muchas personas que tenemos hoy en día en nuestras iglesias siguen siendo las mismas personas de siempre porque son cristianos nominales. Realmente no se han convertido. ¿Por qué razón? Porque todavía no están comprometidos al señorío de Cristo. Y entonces la palabra de Dios que tú estás dando constantemente en el discipulado al estilo de Jesús llevará a que esas personas sean transformadas de mente, corazón, alma, todo su ser. Y mira qué interesante es que cuando empiezas así una iglesia, esa iglesia despega rápidamente, porque aquí estás matando dos pájaros de un tiro, si se puede decir. Estás formando a las personas, a la membresía en general, pero también estás formando a los futuros líderes de la iglesia. Y esos líderes tendrán identidad. De eso vamos a hablar más adelante. Identidad de iglesia. Van a tener una identidad de pertenencia a un lugar, al reino de Dios. Entonces, el conocimiento nos lleva a tener un compromiso al señorío de Cristo. Ese compromiso al señorío de Cristo nos lleva a tener una transformación de carácter. No es que nos cambia, sino que nos transforma. Los que son idólatras ya no son idólatras. Los que son envidiosos ya no son envidiosos. Los que son egoístas ya no son egoístas. Los que son lujuriosos ya no son lujuriosos. ¿Por qué? Porque tú no solamente estás transmitiendo conocimiento, sino que tú estás dando testimonio de cómo Dios te ha cambiado a ti y cómo ellos pueden cambiar también de la misma manera. Entonces ellos son transformados, estimados hermanos, a través de la palabra del Señor y se parecen más a Jesús. Eso nos lleva entonces a que si su carácter es transformado, entonces su conducta cambia. Y entonces la gente de la vecindad, de la comunidad, va a ver a esa persona y va a decir, yo conozco a Pedro, como era alcohólico, ahora ya no lo es. Yo conozco a Regina, como era una persona muy envidiosa y egoísta, y ya no lo es. ¿Por qué? Porque están teniendo un cambio de conducta. Plantador, hay aquí un consejo. Nunca esperes que tu gente cambie de la noche a la mañana, aunque acepte a Cristo. Por eso es importante el discipulado. Es importante que tú estés formando a las personas. Hermanos, nunca dejes de, por favor, discipular, formar, entrenar, capacitar a las personas que tienes en el lugar de plantación, estimados hermanos. ¿Ok? Nunca lo dejes de hacer. Entonces ellos tendrán un cambio de conducta y se van a parecer más a Jesucristo. Muy bien, entonces, tú vienes y evangelizas. Estás evangelizando. No dejas de evangelizar, pero entonces te estás discipulando. ¿Cómo hago esas dos cosas al mismo tiempo? Muy bien, he aquí una estrategia que te puede ayudar. La estrategia de grupos pequeños.
Y aquí estos grupos pequeños los divides en tres partes. Escucha bien lo que te voy a decir. Primero, tienes que tener grupos pequeños de plantación que solo son para evangelismo. ¿Qué significa eso? Que ese grupo de plantación es para atraer gente nueva, ¿ok? Entonces digamos que en la casa de doña Marta, entonces ha abierto las puertas de su casa y ahí estás invitando personas para hablar sobre temas evangelísticos, ¿ok? Entonces tú tienes que buscar un material didáctico y si quieres te los podemos compartir, tenemos ese tipo de material. Entonces tú me contactas a través de las redes sociales que vas a encontrar abajo en la descripción en este video y yo te lo puedo conseguir y entonces llevas a la gente paso a paso para que acepte a Cristo y al mismo tiempo está discipulando, pero es un discipulado más bien para llevarlos al evangelio de Cristo. Entonces, son grupos de evangelismos. Este grupo es abierto. Eso quiere decir que solo son personas nuevas, personas que están viniendo a la iglesia. Muy bien. Con el tiempo, no es al mismo tiempo, ¿ok? Con el tiempo que ya tienes uno, dos o tres grupos de evangelismo, no puedes tener más si no tienes muchas personas. No tengas 10 grupos y solo tienes 3 personas que te apoyen. Entonces, solo abre grupos según tu capacidad o el grupo de plantación que te está apoyando, ¿ok? Entonces, grupos de evangelismo, este es un grupo abierto. Entonces, el segundo grupo que tú vas a abrir es el grupo de discipulado. ¿Quiénes van a entrar aquí? Personas que ya han aceptado a Cristo. Personas que tú ya les ves un grado de madurez y un grado de compañerismo, de comunión, de compromiso a la iglesia. Entonces tú los llevas a ese grupo de discipulado. Ese grupo de discipulado, ¿ok? Es cerrado. ¿Ok? ¿En qué sentido? Que no van a entrar gente nueva, sino más bien personas que está sacando del grupo de evangelismo. ¿Ok? Del grupo de evangelismo que han aceptado a Cristo y que tienen un grado de compromiso, los traes entonces a los grupos de discipulado. Este grupo, ¿ok? Serán los más cercanos o una de las personas más cercanas a ti y tú te vas a preocupar porque esas personas reciban otro tipo de conocimiento de la palabra del Señor, otro tipo de material que los lleve a un nivel superior espiritual. Pero es un discipulado al estilo de Jesús. No solamente es la palabra de Dios que les vas a dar cada miércoles, cada martes, cada sábado, dependiendo el día, sino que tú vas a dedicar tiempo más constante a esas personas. A esas personas tú las vas a visitar, vas a tener relación, comunión con ellas, buscando la manera que se acerquen a ti para que conozcan la visión que Dios te ha dado en ese lugar, estimado plantador. Ese grupo de discipulado te va a llevar un poquito más de tiempo en formarlos. Siempre vas a mantener los grupos de evangelismo, ¿ok? Es posible que un grupo de evangelismo se cierre porque ese grupo, todos pasan porque han madurado, porque han aceptado al grupo de discipulado. Abre otro grupo de evangelismo solo con personas nuevas. He aquí una pregunta que me hacen a mí. ¿Y los cultos? ¿Qué hacemos con los cultos? Pues bien, hermanos, como dije, esto es una iglesia que viene empezando. Y muchas veces hay muchos plantadores o pastores empiezan iglesia con cultos. Y a veces solo son cultos y dejan a un lado, como te dije, el discipulado. ¿Se pueden tener cultos teniendo los grupos? Claro que sí. Entonces, tú puedes dejar un día, tú puedes dejar un horario donde dices, hermanos, el día sábado o el día domingo tenemos nuestro culto general. En ese momento no llenes tu congregación de cultos. Solo tengo un culto por lo menos. Y lo demás sean, como te dije, grupos de evangelismo, grupos de discipulado. ¿Ok? Tú decides qué tiempo vas a tener el culto general. ¿Ok? No necesariamente tiene que ser al principio. Hay gente que empieza con cultos y después pasa a los grupos. Yo empiezo con los grupos y después hago los cultos generales. Entonces, tienes un grupo de discipulado y te ha llevado un tiempo formar esta gente para que crezca. Ya en el grupo de discipulado es cuando tú vas a bautizar. Entonces, la gente que está en el grupo de discipulado son las personas que se van a bautizar o ya están bautizadas.
Entonces, esto nos lleva al tercer grupo, y el tercer grupo es el grupo de liderazgo. Entonces, del grupo de discipulado, tú vas a tomar y vas a abrir otro tipo de grupo. Y ese grupo es el grupo de liderazgo, es el grupo que te va a ayudar, el más cercano a ti. Son los pilares de la iglesia, son los que te van a apoyar. Recuerda que para este tiempo se supone que tu iglesia madre te ha estado apoyando con liderazgo de la iglesia local para que tú levantes la iglesia. Pero la intención no es que este equipo se mantenga toda la vida contigo. La intención es que tú como plantador, con la ayuda de ellos, estés formando personas. Y ya cuando abres el grupo de liderazgo, quiere decir que ya tienes personas que te ayuden en diferentes áreas de ministerio de esa nueva iglesia. Aquí una pregunta que me hacen: ¿cuánto tiempo lleva el grupo de discipulado? Depende, querido hermano, ¿ok? Depende la dedicación, depende la relación, la comunión, el contexto. Hay muchas aristas en este tiempo, hay muchas bemoles en este tiempo que lleva el grupo de discipulado. Si tú haces bien tu trabajo, en mi experiencia, nos llevará entre un año más o menos, desde el momento que empezaste el grupo de discipulado, un año, año y meses, si tú haces bien tu trabajo, donde ya algunas personas estarán siendo formadas para liderar la iglesia. Yo tengo una iglesia aquí, una misión, ¿ok? Y me dediqué un año, año y medio a formar a esa gente. Y ahora todavía no hay un pastor, hay una hermana encargada de esa iglesia. Yo visito esa iglesia siendo el pastor, ¿ok? Pero la visito no todas las semanas porque hay un equipo de liderazgo y hay una hermana encargada que es la que está liderando la iglesia, y ellos hacen bien su trabajo, se encargan de las reuniones, se encargan de la escuela bíblica, se encargan de la dirección y de muchos otros ministerios que está teniendo la iglesia, mientras busco un pastor que se encargue de la iglesia. Entonces, pero si no formas un equipo de líderes, si no estás entrenando un equipo de líderes, tú terminarás haciendo todo. Y qué feo es llegar a una iglesia que tiene 3, 4, 5 años y todavía hay 2, 3 personas que siguen haciendo todo. Y la pregunta aquí o la queja es que aquí no hay compromiso. Volvemos al principio. Si no transmites conocimiento, un conocimiento real de la palabra, con estudios que te llevan a un grado de madurez para que tengan un compromiso al señorío de Cristo, no serán transformados al carácter de Cristo y no tendrán un cambio de conducta. Tienes que preocuparte mucho por formar gente. No solamente es tener culto, culto, culto y culto, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. El equipo de liderazgo es cerrado también, o el grupo de liderazgo es cerrado. Ahí sí solo meterás de vez en cuando personas. ¿De dónde vas a sacar el grupo de liderazgo? De discipulado. La gente de discipulado son gente que ya tiene compromiso, gente que ya está bautizada, gente que ya está siendo formada, que tiene un grado de madurez mayor. No todos los que están en los grupos de discipulado van a pasar al de liderazgo. Tú escogerás a ese equipo. Muy bien, entonces, ya tienes un equipo de líderes, ya tienes un grupo de líderes que le estás dedicando tiempo. Entonces, en todo ese tiempo que has estado con los grupos de discipulado y grupos de evangelismo, y ahora vas a formar un equipo o un grupo de líderes, estos líderes son los que te van a ayudar a abrir nuevos grupos o a atender los grupos de evangelismo y a atender los grupos de discipulado. ¿Ok? Yo recomiendo que en todo ese tiempo, año y medio, ponele, que tú estás con los grupos, tú no tengas más grupos de los que puedas mantener. ¿Ok? Pero cuando ya tengas un tiempo con esta gente y que le veas el grado de madurez, empodéralos y envíalos. Ya los estás entrenando, los estás capacitando. Empodéralos y envíalos para que se encarguen de los grupos y de otras áreas del ministerio de esa nueva iglesia. Esto nos lleva, queridos hermanos, a que
Estas personas tienen que tener identidad de iglesia, tienen que saber qué es la iglesia, tienen que saber qué cree la iglesia, tienen que saber cuál es la visión de iglesia. Los líderes son las personas que tienen que conocer y transmitir esa visión, pero desde el momento que iniciaste la iglesia, tú tienes que haber transmitido cuál es la visión y la misión de la iglesia. En Mateo 16:18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Jesús le está diciendo cuál es la visión y la misión de la iglesia que él quiere establecer. Tú también tienes que darle a entender entonces a tu congregación cuál es la visión y la misión según el contexto donde Dios te ha mandado. Eso les dará identidad de reino a estas personas, a los miembros de tu iglesia. Entonces, tienes que hacerles ver que son un cuerpo, que cada uno de ellos son importantes. Romanos 12:5 dice, y así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Cada persona tiene que saber cuál es su lugar en la iglesia. No lo vas a saber si no has entrenado, si no has capacitado, si no estás discipulando. No lo vas a ver y vas a tener un montón de personas haciendo absolutamente nada en la iglesia, porque tú lo sigues haciendo todo. Y a veces eres el todólogo, eres el maestro orquesta, todo lo haces por el simple hecho de que tú no te has preocupado por entrenar y capacitar y solo sos cultos. Y disculpe que repita eso, pero es que hay muchas iglesias que solo son culto, nada de enseñanza, nada de discipulado, nada de formación, nada de entrenamiento. Toda la gente tiene que saber que es parte del cuerpo de Cristo y que cada uno de ellos tiene un lugar en la iglesia, según sus dones y talentos. Por lo tanto, tienen que estar integrados a la iglesia. Dice Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La gente no va a tener identidad del reino, no va a tener identidad de la iglesia si no entiende que tiene que despojarse completamente del viejo hombre, de la vieja mujer y negarse a sí mismo. Los que se niegan a sí mismos deberían de ser los líderes de la iglesia, los que están en el discipulado de la iglesia, porque están entendiendo el por qué Jesús vino a la cruz y murió y resucitó, por qué son salvos, esperando esa venida del Señor. Amén. Entonces, son un cuerpo, tenés que integrarlos a la iglesia a sabiendas de que tienen que negarse a sí mismos, no se van a integrar a la iglesia, no van a querer servir, no van a querer aportar a la iglesia si no se niegan a sí mismos. Pero esto no va a pasar si no has pasado el proceso de entrenamiento y de capacitación. Ahora bien, todas las personas de la iglesia tienen que formar una comunidad unida, una comunidad que son un solo cuerpo, que tienen un mismo sentir, un mismo pensar. Solo siendo una comunidad unida, Dios va a añadir a todos aquellos que van a ser salvos. En Hebreos 10, 24, 25 dice, preocupémonos los unos de los otros, y eso no va a pasar si no están unidos, a fin de estimular en el amor a las buenas obras, dice. No dejando de congregarnos como acostumbran algunos, sino animémonos unos a otros más con más justa razón que aquel día se acerca, la venida del Señor. Entonces, esto nos da identidad de iglesia. ¿Por qué razón? Porque todos nos apoyamos, todos somos unidos. El dolor tuyo es mi dolor, mi alegría tuya es mi alegría. Entonces, queridos hermanos y hermanas, por favor, en el nombre de Jesús, enseña esto en tu iglesia, en tu nueva iglesia. No solamente en tu nueva iglesia, sino en todo tipo de iglesia. Deben de tener identidad de iglesia, sabiendo, escuche bien, que deben de tener una visión clara del reino, una misión de iglesia. Tienen que saber que son un solo cuerpo. Tienen que saberse integrar según sus dones y talentos, negándose a sí mismo para servir en la iglesia. Y tienen que formar una comunidad
unida. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí hemos hablado acerca de plantación de iglesias y todavía faltará otros videos para reforzar estos temas y otros que te pueden ayudar en este proceso de plantar iglesias. Espero que te haya gustado y si te ha gustado, pues ponle un like, suscríbete a este canal y pues nos miraremos en otra ocasión. Te saluda el pastor Joanny Maldonado.